Diputados, buenos días. Antes de abrir formalmente la sesión, solamente me voy a tomar una atribución, si ustedes me la permiten. Quiero agradecerles por el trabajo que están haciendo, lo quiero destacar en público. Son 2 días donde se está sesionando más de 20 leyes y creo que en estos días también, a nivel nacional y en diferentes legislaturas de la Argentina, están siendo cuestionados los cuerpos legislativos. Ustedes como diputados que representan una provincia como es nuestra provincia, la de Entre Ríos, sintámonos orgullosos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, cómo se está trabajando, cómo está trabajando el oficialismo y cómo trabaja la oposición. Y eso lo quiero destacar, y si este no es el lugar para destacarlo, ¿cuál es el lugar? Y me tomo esta atribución que ustedes me permiten para resaltarlo, porque es un cierre de año y se los quiero agradecer. Están a la altura, estamos a la altura. Después los matices, los criterios, cada uno sabrá. Pero los quiero felicitar y les quiero agradecer. A mi bloque, a mi cuerpo, a ustedes, como una oposición responsable, una oposición criteriosa, se los quiero decir y se los quiero agradecer. Y hay que divulgarlo, porque las cámaras legislativas a nivel nacional y a nivel de diferentes provincias está siendo muy cuestionada con el trabajo. Bueno, nosotros creo que estamos dando muestra de que acá se trabaja. Ustedes lo hacen. Así que bueno, nada más. Muchas gracias, diputados. Invito a las señoras y señores diputados a registrarse en sus bancas para proceder al inicio de la sesión. Señoras y señores diputados, por favor, sírvanse a habilitar sus bancas para constatar el número de presentes. Diputada, si usted puede registrarse en su banca, se lo agradecería. Informo, señor presidente, que se encuentran presentes 32 señoras y señores diputados. Con la presencia de 32 señoras y señores diputados, queda abierta la segunda sesión de prórroga del 146º periodo legislativo. Diputado López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Para justificar la inasistencia del señor diputado Mauro Godoy, que por razones personales no se encuentra presente en esta sesión. Gracias, diputado. Se toma nota por secretaría. Diputada Estrata, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Para justificar la inasistencia del diputado Castrillón, que por razones de salud hoy tampoco puede estar presente. Gracias. Gracias, diputada. Se toma nota por secretaría. Invito a la señora diputada María Elena Romero a izar la bandera nacional y al señor diputado Juan Manuel Rossi a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Diputado López, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito se omita la lectura de los asuntos entrados, se reserva en secretaría el expediente 28.919, que es un proyecto de declaración de la diputada Romero, y los asuntos entrados se den por aprobados. Gracias. Gracias, diputado. Se votará la moción propuesta por el diputado López. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano.
Resulta afirmativa. Se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Corresponde dar ingreso a los asuntos fuera de lista. Diputada Elena, tiene la palabra. Sí, señor presidente, solicito que se le dé ingreso al expediente número 28.920 y se gire a la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales. El expediente 28.921 se gire a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Y el expediente número 28.922, que es un proyecto de declaración del diputado Damasco, se dé ingreso y se reserve en secretaría. Gracias, diputada. Se votará la moción formulada por la diputada Elena. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. Se ingresan los mencionados expedientes y se giran las comisiones respectivas. Corresponde continuar con el turno de los homenajes. Sírvanse, por favor, solicitar la palabra a través del sistema del recinto digital. Diputado Rogel, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Ha fallecido en la ciudad de Paraná Marciano Martínez, una de las figuras respetadas del derecho penal en la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Paraná. No pertenecía obviamente a mi partido, pero es una gran persona. Fue convencional conmigo en la reforma de 2008 y una aquilatada trayectoria. Y muchos me han pedido, como corresponde, que le rindamos homenaje. Una larga y dilatada trayectoria en el derecho penal. Se recibió en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional del Litoral. Presidió varias veces el Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Paraná. Fue convencional, como acá lo dije yo, y defendió en esa oportunidad todos los derechos adquiridos que habíamos conculcado en la Constitución de 2008. Defendió mucho la reforma del juicio por jurado. Me lo anticipaba, me lo decía el amigo Agustín Federic, y tuvo toda una intensa trayectoria y sobre el final, que siempre incursionó en la vida política, militó siempre dentro del Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, y acompañó al gobernador Rogelio Frigerio en muchas oportunidades. Así que con mucho lamento sufro la pérdida de Marciano Martínez y recuerdo que discutimos mucho y establecimos acordadas complementarias en esa reforma del 2008 con Jorge Pedro Gusti. Discutimos siempre en función de mejores derechos y mejoras para todos los demás. Así que querría rendir este sincero y merecido homenaje al doctor Marciano Martínez que se ha ido para el silencio, como decía Atahualpa Yupanqui, se ha ido para el silencio. Así que muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores diputados, y quedó de esta manera rendido el homenaje a Marciano Martínez, que se lo merecía profundamente. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Rogel. Tiene la palabra diputada Deco. Gracias, señor presidente. Bueno, para sumarme al homenaje al doctor Marciano Martínez, él fue abogado, un referente y una figura destacada y de marcada trayectoria en el derecho entrerriano. A días de su fallecimiento, quisiera destacar la figura de quien fuera un abogado penalista, convencional constituyente y una voz autorizada en materia de modernización del sistema judicial. Fue quien promovió e impulsó la implementación del juicio por jurados, destacando la importancia de la participación ciudadana siempre. Sin dudas, Marciano Martínez fue una figura emblemática para el derecho entrerriano, un fuerte defensor de las garantías constitucionales, un hombre coherente, que deja un gran aporte académico y humano. Quedará en la memoria de todos los hombres y las mujeres de derecho que hemos visto en él un maestro y una guía. Gracias. Gracias, diputada Deco. Diputado López, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. De manera breve, para recordar dos hechos ocurridos el 15 de diciembre. El primero es la sanción del decreto 187, el 15 de diciembre de 1983. El presidente Alfonsín dicta este decreto creando la Comisión Nacional de Desaparición de Personas con el propósito de investigar y sistematizar las pruebas que serían usadas en el juicio a las juntas militares. La comisión, entre otros, estaba integrada por Ernesto Sábato, quien preside la misma, el obispo Nevares, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Gregorio Klimovsky, Marshall Mescher y Magdalena Ruiz Guiñazú y Graciela Fernández Mejide. El 20 de septiembre del 84 se presentó el informe conocido como Nunca Más, colectando la existencia hasta ese momento de 8.961 personas desaparecidas y 380 centros clandestinos de detención. Es un hecho trascendente para la democracia argentina, puesto que con ello nada más y nada menos se recolectaron las pruebas que fueron usadas, a mi criterio, señor presidente, en el juicio o en la intervención de la justicia más importante en defensa de la vida democrática argentina. Y también ese mismo día el presidente Raúl Alfonsín remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar nula la Ley 22.924, calificada como la Ley de Autoamnistía, que habían dictado los miembros de la Junta Militar para eximirse de responsabilidad en materia de violaciones de derechos humanos, y también el pretendido perdón a la guerrilla argentina, porque esa ley, la Ley de Autoamnistía, también pretendía proteger a quienes habían cometido actos terroristas, como los miembros de Montoneros, ERP y demás organizaciones guerrilleras. Señor presidente, estos dos hechos ocurridos el mismo día de 1983 tuvieron por protagonista al doctor Raúl Alfonsín, quien había propuesto esta iniciativa en su plataforma de campaña y que al asumir la presidencia de la Nación cumplió con el mandato popular y cumplió de esta manera con la promesa que le había hecho a los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado López. No habiendo más pedido el uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes propuestos. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 28.919 y 28.922. Diputada Elena, tiene la palabra. Señor presidente, es para mocionar el tratamiento sobre tablas y que al momento de la votación se realice en conjunto. Gracias, diputada. Se va a votar la moción del tratamiento sobre tabla formulada por la diputada Elena, para la cual se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada, se procederá al respecto conforme a las mismas. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento preferencial y sobre tablas. Se encuentra en consideración con tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se establece un régimen general para las concesiones de obras, bajo número de expediente 28.430. Informo, señor presidente, que las comisiones de Legislación General y de Obras Públicas y Planeamiento han emitido dictamen sobre este expediente. En consideración, diputada Taborda, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente y señores diputados. Bueno, me voy a referir a que hoy nos toca el tratamiento de una ley fundamental para el desarrollo de nuestra provincia también, es el régimen general de concesiones del Estado. Se trata de una herramienta moderna, necesaria y estratégica que viene a ordenar, a actualizar y a dar previsibilidad a la forma en la que el Estado puede asociarse con el sector privado para la realización de obras
y la prestación de servicios públicos. Esta ley establece un marco claro, transparente para las concesiones, fijando reglas precisas sobre los procedimientos de selección de los derechos y obligaciones de las partes, los mecanismos de control y las garantías para el interés público. Su objetivo principal es fortalecer la capacidad del Estado para responder a las demandas de infraestructura, mantenimiento, reparación, obras y servicios, sin perder nunca su rol indelegable de regulación, fiscalización y control. Brinda certeza a los inversores, pero sobre todo protege a los ciudadanos, asegurando que toda concesión se realice bajo condiciones claras, con plazos definidos y con obligación permanente de cumplir con estándares de calidad y accesibilidad. En un contexto económico complejo, esta ley permite ampliar las posibilidades de inversión, promover el desarrollo productivo, generar empleo y mejorar la calidad de los servicios sin comprometer los intereses del Estado ni el bienestar de nuestra sociedad. Quiero destacar especialmente el trabajo serio, responsable de esta Cámara, de las comisiones intervinientes en cada uno de estos trabajos en comisión, pero a los diputados que aportaron su mirada, teniendo en cuenta cada uno de los aportes para este dictamen. La experiencia, el compromiso enriquecen este proyecto. El debate plural, respetuoso, ha permitido llegar a una norma equilibrada, pensada a largo plazo y al servicio del bien común. Por todo esto, por todo el trabajo que hemos hecho, los invito a mis pares a acompañar este proyecto con su voto positivo, pero convencidos de que estamos dando un paso importante hacia un Estado más eficiente, transparente y capaz de impulsar el desarrollo que nuestra provincia necesita. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Damasco, tiene la palabra. Buen día, señor presidente, estimados colegas, asesores y público que hoy nos acompaña. Quiero expresar mi no acompañamiento en este expediente y procedo a fundamentar por qué, para que quede en la versión taquigráfica. En el artículo 7 del expediente 28.430 se establece la imposición de tarifa, peaje y o remuneración para la compensación de la ejecución o mantenimiento de la obra existente. Pongo de manifiesto que la instalación de peajes, ya sea en rutas nacionales o provinciales, debe analizarse con una mirada crítica, priorizando el interés público, el principio de accesibilidad y la equidad territorial. En ese sentido, manifiesto mi oposición a la implementación o extensión de sistemas de peaje en rutas donde, primero, ya han sido amortizadas, recordando que han sido construidas o repavimentadas con fondos públicos. Aplicar peajes implica una doble imposición al ciudadano, que ya contribuyó a su funcionamiento mediante sus impuestos. Segundo, la falta de alternativas libres. En numerosos tramos de nuestra provincia, la colocación de una cabina para el cobro de peaje se convierte en un obstáculo obligatorio, ya que no existen rutas paralelas sin costo, lo que atenta contra la libre circulación garantizada por la Constitución Nacional. Tercero, el impacto social y económico. La colocación de cabinas para el cobro de peajes afectará a trabajadores, comerciantes, productores, transportistas, estudiantes y ciudadanos que deban trasladarse frecuentemente. Cuarto, la escasa o nula contraprestación, como ha sido la histórica concesión de la empresa Camino de Río Uruguay, con sus numerosos incumplimientos, como fueran obras pactadas, el nulo mantenimiento de calzadas y banquinas, la falta de colocación de señalización adecuada y muchas otras, llegando al punto de tener pendientes multas millonarias por estos incumplimientos. En base a esta experiencia, debemos analizar el principio de prestación efectiva del servicio por el cual se cobra. Quinto, ausencia de participación ciudadana. La decisión unilateral por parte del Poder Ejecutivo de instalar peajes sin consulta previa a las comunidades afectadas y o a los municipios vulnera el principio de federalismo y participación democrática. En estos momentos en que la producción y el comercio atraviesan un estado crítico, los vecinos se movilizan de localidad en localidad en busca de mejores oportunidades laborales, por lo que se requiere
una mayor transparencia en la administración de los fondos recaudados, auditoría sobre las concesiones y garantía de que esos recursos se reinviertan en las rutas afectadas. Es mi opinión que el cobro de peaje funcionaría como una doble imposición, ya que los usuarios pagamos 2 veces por el uso de la misma ruta, es decir, pagamos una vez a través del impuesto a los combustibles, cuyo fin original en teoría es el mantenimiento vial, y otra vez mediante el pago de peaje en concesiones, lo que resulta una carga injusta y una vulneración al derecho de libre tránsito. Desde esta banca voy a estar acompañando a los vecinos en todos los reclamos para evitar que se instalen peajes en las rutas entrerrianas, sin tener un plan estratégico de reinversión y de obra pública de calidad, ya que se encuentran en juego nuestros derechos constitucionales al libre tránsito, artículo 14 de la Constitución Nacional, de los usuarios y consumidores, artículo 42 de la Constitución Nacional, de legalidad, artículo 19 de la Constitución Nacional, de razonabilidad, artículo 28 de la Constitución Nacional, y de circulación, artículo 10 de la Constitución Nacional. Estoy en contra de un peaje ilegal, desmedido, irrazonable y arbitrario que divida nuestra provincia en fracciones aisladas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Bailo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lamentablemente, debo decir, bueno, buenos días primero al público presente y a mis colegas. Lamentablemente estamos tratando esta ley, si bien es cierto, como dice la diputada Taborda, que no hay en la provincia una ley que otorgue un marco normativo en el tema de concesiones y no está mal tenerla, pero la verdad que estamos tratando esta ley porque hay una necesidad de avanzar del gobierno provincial, es lo que uno ve, en mantenimiento, recuperar transitabilidad, realizar obras en las rutas entrerrianas. ¿Esto cómo se venía haciendo? Hasta ahora en las redes troncales, fundamentalmente con aportes del Gobierno Nacional, la coparticipación del impuesto a los combustibles venía en tiempo y en forma. Entre Ríos era la segunda provincia en ejecución, cuando medía lo que se le coparticipaba y lo que ejecutaba, era la segunda provincia a nivel nacional en ejecución presupuestaria, si la medimos en cuanto a la coparticipación de los impuestos a los combustibles. Además había obras de mantenimiento, estaba todo lo que era el consorcio, el programa CREMA, se llamaba Consorcio Regional de Mantenimiento, por el cual se mantenían las rutas nacionales de la provincia o se mejoraban también las rutas conectadas con las rutas nacionales. Lamentablemente todo eso no está. El Gobierno Nacional ha tomado una definición muy clara y lo dice y hace una apología de esto, de que la obra pública debe ser, que el Gobierno se retira de la obra pública y que debe ser financiado por los privados, o por las provincias o por los municipios. Pero la verdad que ni las provincias ni los municipios tienen capacidad de financiar los costos de infraestructura que demanda el mantenimiento de una red vial de 2.400 kilómetros de ruta pavimentada nomás. Si le sumamos los caminos secundarios y terciarios, nos vamos a 24.000 kilómetros. Entonces hay que darle un marco al Ejecutivo para que, aunque sea de alguna manera, en alguna ruta de nuestra provincia, que yo creo que va a tener algunos inconvenientes, porque nuestra provincia no tiene la densidad productiva por características propias, no por déficit, sino porque son por características productivas, por densidad poblacional, por distribución demográfica, por distintas razones, no tiene las características que tiene la provincia de Santa Fe o de Córdoba, que tiene un sistema similar. Por lo cual, la posibilidad de que los proyectos estos llevados adelante desde la iniciativa privada tengan una capacidad de repago, como se dice en los análisis de inversión, una TIR o una VAN, un valor actualizado neto positivo, que son los que le dan viabilidad financiera y económica a estos proyectos, yo me permito dudar, ojalá yo me equivoque, pero no hay una densidad productiva y poblacional que permita el repago.
en principio es lo que yo veo. Pero no obstante, creemos que de manera subsidiaria, ante el retiro del Gobierno Nacional en aportar los fondos que son legítimos de las provincias, como bien lo describió el diputado Damasco a través del impuesto a los combustibles, el Ejecutivo Provincial pueda tener una ley. Porque más allá de la decisión del Gobierno Nacional, más allá de la limitante del Gobierno Provincial, también está en juego la seguridad de quienes transitan esas rutas todos los días. La seguridad vial, la tranquilidad de los familiares de quienes transitan, de que el deterioro progresivo y creciente de la ruta no ponga en riesgo las vidas. Lo estamos viendo en la Ruta 14. Quienes transitamos por la Ruta 14 es una ruta nacional, no se tiene que hacer cargo el Gobierno Provincial por la duda, pero el deterioro que tiene la Ruta 14 ante el retiro de la concesionaria y la no resolución de esto en tiempo y en forma por el Gobierno Nacional, ojalá de vuelta yo me equivoque, pero esa ruta estuvo denominada en la década del 90 como la Ruta de la Muerte. Afortunadamente, por las obras que se hicieron, por la autovía que se construyó allá del 2013 en adelante, dejamos atrás esa definición y pasó a ser una red troncal en cuanto al desarrollo de la región y en la unión con nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Veo que estamos retrocediendo notablemente en menos de 2 años. ¿Cuántos años? Ahora, brevemente, pasar 2 años en el estado de la ruta, que pone en riesgo la producción y la vida de quienes transitan. Ante eso nosotros hemos priorizado darle al Poder Ejecutivo la herramienta para, si encuentra algún proyecto que tenga capacidad de repago y que atienda estas cuestiones y a una tarifa razonable, pueda dar respuestas. Y además debo destacar que varias de las cuestiones que nosotros planteamos al proyecto original como modificaciones fueron tomadas, con lo cual también eso de alguna manera debe ser correspondido de nuestra parte como para avanzar en acompañar el proyecto. El proyecto no tenía excepciones, era un régimen general de concesiones y no exceptuaba absolutamente nada. Y hay servicios básicos indelegables del Estado provincial que no se pueden no se pueden ni por constitución delegar, como es la administración de justicia, la seguridad, la educación y la salud. Bueno, eso fue incorporado en el proyecto como excepción. También tenía en el artículo 10 una facultad al Poder Ejecutivo para las exenciones impositivas en el marco de los contratos que se generen en las concesiones. Nos parece que eso es una facultad, nos parece no, estamos convencidos que es una facultad de la legislatura que no corresponde dar esa facultad al Poder Ejecutivo de eximir de impuestos en el marco de estos contratos. Esa propuesta neta fue tomada y el Poder Ejecutivo tendrá que pedir autorización legislativa para poder eximir al concesionario o a quien haga el desarrollo de la concesión. Se puso un límite en la concesión de 25 años, si hay una prórroga que antes no tenía, si hay una prórroga deberá pasar por esta legislatura y deberá ser aprobada la misma ya se verá qué mecanismo, si se hará una bicameral o se tratará, como es a nivel nacional, o se tratarán por separado en ambas cámaras. En cuanto a la resolución de conflictos, también se incorporó, esto trabajó el diputado López, debo reconocerlo, en incorporar, quedaba todo en una cuestión arbitral entre el Ejecutivo y las partes, y creo que es bueno, y el aporte que hizo el diputado López de incorporar la posibilidad de recurrir la decisión ante el contencioso administrativo por alguna de las partes si se considera perjudicada la resolución de alguna controversia o conflictividad que haya en el marco de la concesión. Por estas razones, repito, quisiéramos no estar tratando de tema y en todo caso ver cómo se priorizan la inversión en infraestructura y en ruta de los fondos que son de los entrerrianos y que no nos están llegando por la decisión del Gobierno Nacional. Pero ante esa cuestión, y como el Gobierno Nacional ha sido claro, también debo decirlo, ha sido claro, y no admite ninguna expectativa de nuestra parte esperar que se financien obras de infraestructura en nuestra provincia, nos parece razonable darle una herramienta al Poder Ejecutivo para que
pueda avanzar, aunque sea en alguna concesión que permita subsanar este retiro del Gobierno Nacional. Por lo dicho, es que vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. No habiendo más pedido el uso de la palabra. López, diputado López, tengo pedido el uso de la palabra. Presidente. Bien. Tiene la palabra, diputado López. Gracias, señor presidente. En el proyecto que nos ocupa es un proyecto del Poder Ejecutivo que responde a una realidad que está atravesando la provincia y que ha sido tratada, como se dijo con anterioridad, con la amplitud que este oficialismo está acostumbrado a tratar las iniciativas legislativas en esta Cámara, con la participación, como también es costumbre, de los funcionarios del Poder Ejecutivo que citamos a las comisiones a que den las explicaciones que creemos necesarios se den, a presentar las iniciativas, con el aporte, como también adecuadamente se dijo, de legisladores de todos los bloques a los efectos de mejorar sustancialmente el proyecto original que había recibido la Cámara. Este proyecto, la verdad que más allá de crear el marco legal inexistente hasta el momento en lo que tiene que ver sobre cómo se van a regir las concesiones que se puedan hacer desde el Poder Ejecutivo en materia de obras, de infraestructuras públicas y también de servicios públicos de la provincia de Entre Ríos, siempre, obviamente, es bueno que exista ese marco legal, que se definan cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento, las facultades que pueda tener el Poder Ejecutivo y también las limitaciones. El proyecto recibió, como bien expresó el diputado Bailo, varios aportes. Hicieron los diputados lo que yo valoro y destaco, por supuesto. Pero también debo ser honesto y debo destacar la amplitud que tiene el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos a la hora de recepcionar sugerencias a sus iniciativas. Algo que no siempre sucede, señor presidente, ni en esta provincia ni a nivel nacional. Así que es una nueva forma de gestionar, de hacer política, señor presidente, que vale la pena poner en valor ante los miembros de esta Cámara y ante la ciudadanía. Decía que establecieron exclusiones. El proyecto no establecía ningún tipo de exclusión, se incorporó el artículo 5 y ahí se detalló algunos servicios públicos que son indelegables por el Estado, o que algunos que pudieran ser delegados, incluso nosotros, los diputados y las diputadas que integramos la comisión, creímos que no debieran ser delegados. Así que incluimos a título enunciativo los servicios de salud, servicios sanitarios esenciales, seguridad pública y protección civil, obviamente los servicios vinculados a la administración de justicia, al sistema penitenciario. Y esos no terminaron ahí los aportes. El proyecto, como bien refirió el diputado Bailo, otorgaba la facultad al Poder Ejecutivo de excepcionar a las empresas concesionarias de servicios públicos el pago de impuestos provinciales determinados o restringidos, digamos, a lo que es la obra en sí misma. Esa restricción
sigue estando, pero no nos pareció adecuado que la legislatura delegue esta facultad. Incluso aún manteniendo la redacción original y delegando la facultad de eximir de impuestos, era de dudosa constitucionalidad, porque es una facultad que establece la Constitución de la provincia al Poder Legislativo, y aún que existe una ley que obviamente es una norma de menor jerarquía, podría haber ahí un conflicto constitucional, así que decidimos expresamente reservar esta facultad o esta posibilidad de sanciones positivas que vuelva a pedirse autorización legislativa para que suceda. También nos pareció excesivo por la costumbre jurídica que existe sobre todo en los países latinos, que adoptamos un sistema jurídico, una construcción jurídica, jurisdiccional francesa, no anglosajona, y que no tenemos las costumbres de resolver los conflictos mediante árbitros o comisiones especiales. Nos pareció adecuado que, si bien se pudieran las partes, si estuvieran de acuerdo ambas partes, concurrir a los servicios de un árbitro para que dirima o emita un laudo, que si alguna de las partes viera afectado su derecho y no se conformara con aquel laudo, pudiera reservarse un recurso ante la Cámara Contencioso Administrativo de la provincia de Entre Ríos, con asiento en la ciudad de Paraná. Y restringimos el plazo, porque obviamente el proyecto no solamente se refiere a la concesión de rutas provinciales. El proyecto es un marco jurídico que pretende regular la concesión de servicios públicos y de obras públicas o de infraestructura en general. Y pudiera, cuando uno diseña una norma, digamos, uno la diseña con el propósito de que perdure en el tiempo, varios años, y pudiera generarse alguna posibilidad de realizar una concesión que necesite un plazo distendido para poder repagarse, digamos, que tenga capacidad de repago el inversor. Pero, como obviamente esto ata a la provincia de Entre Ríos a una decisión de un solo gobierno, pudiera ser por un periodo muy extendido de tiempo, decidimos establecer un máximo de 25 años para que puedan concesionarse sin la necesidad de autorización legislativa, pero si hubiera necesidad de establecer una concesión por un periodo más importante, la autorización legislativa sea necesaria, señor presidente. Pero además fijamos un mecanismo que impida que en la decisión de una sola persona se encuentre la posibilidad de dictar prórrogas a las concesiones sin que exista una compulsa de ofertas, un cotejo de precios, y resolvimos establecer una redacción que impida que las prórrogas de las concesiones puedan hacerse sin necesidad de transitar por esta legislatura de la provincia. Así que reservamos también esa necesidad y establecimos un mecanismo que si existiera una prórroga y en el plazo de 120 días, señor presidente, no tuviera una autorización legislativa expresa, esa prórroga carecería de validez, señor presidente. Este dictamen es producto del trabajo y el aporte de todos los legisladores. Yo quiero destacarlo, permítame, presidente, porque si bien uno conoce y valora la dedicación que ponen
los miembros del Poder Ejecutivo que remiten iniciativa a esta Cámara, nadie es perfecto y todas las iniciativas que uno pueda tener siempre con el diálogo, con el debate, con el estudio y con el aporte de otras personas se puede enriquecer. Y esto es lo que sucedió en el trabajo de la Comisión de Obras Públicas que preside la diputada Taborda y que fue quien comandó el trámite legislativo de este proyecto. Digamos, fue su comisión, pese a que había sido girado también a la comisión que presido de Legislación General, pero tengo que decir que fue la diputada Taborda quien ante las propuestas y las sugerencias de nuevas redacciones o de modificaciones se encargó de hacerle entender al Poder Ejecutivo cuál era el sentido de cada una de las modificaciones que hicimos. Así que destacando la participación de todos, el aporte, por supuesto, de los miembros de la oposición, que siempre debe valorarse particularmente, especialmente, porque cuando uno es oposición, obviamente tiene menores responsabilidades en la sanción de las normas por una cuestión del rol que cumplen y además del número de legisladores que la propia oposición. Sin embargo, la oposición en este caso ha sido muy contributiva. Así que sin más, señor presidente, solicito a mis pares presten aprobación a esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, diputado López. Diputada Calleros tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señoras y señores legisladores y a todo el público presente y quien nos acompaña siempre por las redes. Quería comentar y dar mi acompañamiento a este proyecto, pero no quería dejar de agradecer a la diputada Noelia Taborda y al diputado Marcelo Mono López. Perdón. Pero bueno, no quería dejar de agradecer sinceramente porque junto a mi equipo hemos estado trabajando y los aportes fueron tomados y eso es importante. Se ha trabajado muy bien en la comisión, si bien yo no estoy dentro de esta comisión, pero bueno, como legislador siempre estamos trabajando por el bien de nuestro pueblo y bueno, en este caso también estuvimos presentes y acompañamos, que como creo que corresponde, ¿no? Eso es lo importante, que todos aportemos y que bueno, en este caso fueron tomados los aportes que desde nuestro lugar hicimos y bueno, quería sinceramente agradecer esto, no pasarlo por alto porque también esto habla de lo que usted hablaba y habla del trabajo en conjunto y habla de la humildad de cada uno de nosotros, ¿no? Así que decirle, señor presidente, que acompaño este proyecto, agradezco también las palabras que usted dijo al principio y también a todos los legisladores, a todos los que nos han acompañado, a todas las personas, porque está bueno también agradecer a todo el equipo, a toda la gente que trabaja en la Cámara, que es tan importante agradecer porque hemos logrado trabajar en unión, en unidad, con mucha empatía. Así que, señor presidente, quería tomarme este tiempo para esto y también saludar a todos los entrerrianos, desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que sea un año de paz, de amor, de salud y de mucho trabajo. Señor presidente, seguimos apostando y brindando las herramientas para que este gobierno pueda dar lo mejor de sí, pero siempre con nuestro acompañamiento y siempre también custodiando el trabajo que venimos realizando. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, diputada. No me salía el nombre de...
Diputada, perdón, ya le doy la palabra a la diputada Rosogaray. Diputada Vázquez, necesita... Bien. Diputada Rosogaray, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, diputados, diputadas y quienes nos acompañan en el recinto. De los diputados que me antecedieron en la palabra, también debo de valorizar la forma en la que se trabajó y los aportes de lo que hicimos de la oposición que fueron tomados, pero siempre voy a ser coherente en mi postura y en lo que dije, sobre todo en las comisiones, que tiene que ver con una observación en el artículo 7, que voy a acompañar en lo general y no el artículo 7, por lo que a continuación voy a detallar. La Constitución permite la delegación reglamentaria, pero la ley debe de fijar los límites. El Ejecutivo solo reglamenta y aplica. Entonces, en ese sentido, sobre las tarifas, que es lo que enuncié en la comisión, que hice esa observación, debe de incluir la ley la metodología del cálculo del peaje, los componentes admitidos del costo, los índices de actualización, los plazos de revisión, las obligaciones de las audiencias públicas, los topes de rentabilidad, las exhibiciones, tanto sean para los residentes, para las producciones locales, para el caso de las emergencias, y sobre todo las obligaciones en contraprestaciones efectivas. Por eso, y ante la devolución de esto, muchos de los integrantes de esa comisión me decían que el valor nominal del peaje no podía quedar establecido, de lo cual comparto totalmente. Simplemente lo que yo proponía era una metodología para el cálculo del valor del peaje. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. No habiendo más pedido el uso de la palabra, se va a votar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Obras Públicas y Planeamiento, el que por constar de 21 artículos de fondo y 1 de forma, se vota primero en general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se va a votar en particular. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo cuarto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo quinto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo sexto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo séptimo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo octavo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo noveno. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo décimo. Se vota el artículo décimo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 11º. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 12º. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 13º.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 14. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 15. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 16. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 17. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 18. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 19. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo 21. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. El artículo 22 es de forma queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se aprobó el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 28.919 y 28.922. En consideración. No habiendo pedido el uso de la palabra, se van a votar los proyectos de declaración mencionados previamente por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Sultán, aprobado, quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día. Se encuentra en consideración el orden del día número 46. Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, autoría del diputado Mayer y del diputado Fleitas, por el que la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.671, estableciendo la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la provincia de Entre Ríos, bajo número de expediente 28.050, unificado al 28.190. En consideración, diputado Mayer, tiene la palabra. Señor presidente, voy a referirme a estos dos expedientes, pero también aprovecho la oportunidad para mocionar, porque lo trabajamos en la Comisión de Legislación. Voy a pedir, al finalizar el uso de mi palabra, que también se incorpore el expediente que está en Secretaría, el expediente 25.731, que es un proyecto de ley en el mismo sentido, adherir a la Ley Nacional 27.671, de autoría del diputado mandato cumplido Julio Solanas, del diputado mandato cumplido Gustavo Zavallo y de la diputada Silvia Moreno y del diputado José Kramer. También referenciar el expediente 28.190, que es de autoría del diputado Roque Fleitas. Y también referenciar que el expediente 28.050 es de autoría de los diputados Silvio Galay, Noelia Taborda, Gabriela Lena, Mauro Godein, Carolina Strettenberger, Rubén Rastelli, Juan Rossi, Leni Cuaranda, María Elena Romero y de quien le habla. Dicho esto, señor presidente, esta ley nacional fue construida precisamente por los distintos centros de veteranos y de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra, que construyeron, podría decirse, esta ley que viene a reglamentar
la Constitución Nacional, porque nuestra Constitución Nacional establece en la cláusula transitoria la soberanía de Malvinas, pero también nos da el mandato de el trabajo por la vía diplomática para construir y consolidar la soberanía en el territorio. También nuestra Constitución Provincial, en el artículo 34, establece y reconoce la soberanía de Malvinas, pero también nos da un mandato a generar políticas públicas que garanticen a los veteranos de guerra el acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo y a la educación. Señor presidente, hoy podemos decir que quienes tienen la voz cantante en estos últimos 42 años después de la Guerra de Malvinas han sido los veteranos quienes, con su bandera, con su humildad y con su heroísmo, han mantenido viva el sentimiento de Malvinas. Y así han constituido centros de veteranos, federaciones, han recorrido establecimientos educativos, han generado muestras públicas, han ocupado los medios masivos de comunicación, siempre manteniendo viva ese espíritu de soberanía que nos atraviesa a los argentinos. Muchas veces también hay que decirlo, señor presidente, porque ¿qué plantea esta ley que hoy estamos tratando en adhesión a la ley nacional? Es que existe una capacitación obligatoria, permanente y periódica con respecto a la causa Malvinas. Seguramente si muchos funcionarios públicos, tanto de los tres poderes, hubiesen estado capacitados, no hubiesen tenido que en estos años los veteranos de guerra haber atravesado muchas veces la indiferencia de muchos funcionarios, o en otros casos el silencio, o en otras oportunidades, como dije anteriormente, no lograr las respuestas a sus gestiones siempre en función de mantener viva la soberanía argentina. Y Malvinas, para las nuevas generaciones, en ese trabajamiento generacional que se tiene que dar después de los veteranos de guerra, tienen que saber que Malvinas es un concepto histórico, económico y geopolítico. Es histórico porque no solo es en el calendario el 2 de abril y el 10 de junio, como dicen los veteranos de guerra. Malvinas históricamente empieza nuestra pertenencia en 1820, cuando flameó por primera vez la bandera argentina en el archipiélago. Y fue en 1833 los piratas de Gran Bretaña que vinieron a ocuparla, y desde allí empezó un largo proceso de disputa de soberanía de nuestro país en las organizaciones internacionales, peleando y disputando la necesidad del reclamo de soberanía. Fue en 1965 que por primera vez en la ONU una resolución admite un conflicto de soberanía. Y en 1966 se plantea el principio de integridad territorial que plantea Argentina por sobre el que plantea Inglaterra, que es la soberanía a partir de la autodeterminación de los habitantes. Hasta el día de hoy, los distintos gobiernos democráticos que se han sucedido en nuestro territorio, en nuestro país, han disputado la soberanía de Malvinas como manda la Constitución, por la vía pacífica. Pero también Malvinas es un tema económico, ya que sabemos de la riqueza de la pesca, porque por allí pasa en el Cono Sur
las distintas rutas marítimas que unen a los dos océanos, pero también es geopolítica por lo que representa Malvinas dentro de lo que es el continente y de la plataforma continental reconocida internacionalmente, y lo que eso representa en un correlato en el territorio de la Antártida Argentina para una ocupación científica y militar. Por estas razones, señor presidente, es importante que todos quienes ocupen un espacio institucional dentro de los tres poderes de nuestro país estén debidamente capacitados y comprometidos con la causa Malvina. Y para terminar, señor presidente, aprovecho a dejar un reconocimiento y una gratitud permanente que tengo por los veteranos de guerra de Malvinas de nuestra provincia, que con su propia historia, su valor y su honor escribieron la historia de la República Argentina en defensa de la soberanía. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputado Mayer. Diputado Fleitas, tiene la palabra. Señor presidente, buenos días. Señores legisladores, público presente. Voy a ser breve, señor presidente. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo expuesto por el diputado Mayer, el diputado preopinante, o sea que no voy a redundar en detalles sobre la cuestión Malvina. La cuestión Malvina representa una causa de soberanía, memoria y dignidad nacional, profundamente arraigada en la conciencia del pueblo argentino. Su origen se remonta al 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido ocupó de forma ilegal nuestras queridas y soberanas Islas Malvinas. La Ley Nacional número 27.671, sancionada en el año 2022, establece un régimen de capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la cuestión Malvinas en los tres poderes del Estado. Nobleza obliga, señor presidente, cabe destacar que en el ámbito legislativo entrerriano existe un antecedente relevante. El exdiputado mandato cumplido Julio Solanas, mediante el expediente 25.731, presentó un proyecto de características similares ingresado en la comisión legislativa, cuyo expediente y proyecto de ley no fue tratada. La cuestión Malvina no debe quedar restringida únicamente a la fecha del 2 de abril o al 10 de junio. Muy por el contrario, su abordaje debe ser permanente, sostenido y transversal, integrándose a lo largo de todo el año en los procesos de formación, capacitación y construcción ciudadana. Malvinas, por herencia histórica, fue heredada de aquellos territorios ocupados o descubierto por España. Lo dicen las bulas papales del año 1493, la Intercaetera, donde Malvinas queda por eso en posesión de lo que es hoy Argentina, en aquel entonces el Virreinato del Río de la Plata. Ocupación efectiva. Argentina estableció una presencia formal, ejerciendo su soberanía, como lo expresó el diputado Mayer, desde 1820 a 1833, creando una comandancia en el año 1829. Por proximidad geográfica, las islas formalmente están dentro de la plataforma continental argentina, están geográficamente contiguas a nuestra Patagonia. Y por derecho internacional, Argentina considera, como los consideramos todos los argentinos, la ocupación como ilegal, una usurpación por el pirata inglés, por el Reino Unido de Gran Bretaña, como un acto ilegal de colonialismo. Todo esto, por supuesto, fue pedido ante distintos organismos internacionales. Pero a nosotros, señor presidente, a los entrerrianos, nos toca muy de cerca, si buceamos
un poco en la historia. Nos van a pasar unas imágenes donde tenemos, el otro día estuvimos sesionando en la Histórica, en Concepción del Uruguay. Y eso retrotrae históricamente al Gaucho Rivero. Por favor, ¿podemos pasar las imágenes? El Gaucho Rivero, oriundo de Concepción del Uruguay, fue quien defendió con parte de indios de nuestro territorio, Charrúa, ese tan preciado territorio insular. O sea que nosotros los entrerrianos, más allá del 2 de abril, más allá del 10 de junio, buceando en la historia como lo expresé, tenemos un sentimiento muy especial por Malvinas. Esta Cámara ha llevado adelante diferentes actos a lo largo de esta presidencia y todos los integrantes de esta honorable Cámara han apoyado siempre la causa Malvina, como lo apoyan los entrerrianos, como lo apoyan todos los argentinos. Por eso, señor presidente, es fundamental, como lo expresaba el diputado preopinante, capacitar, porque hoy tenemos un legado histórico de los hombres que combatieron en nuestras irredentas islas. Tenemos la historia viva, presente en nuestro territorio entrerriano y en todo el territorio nacional. Tenemos que aprovecharlos, porque esta historia viviente que nos pueden transmitir de todo lo que han vivido en la guerra de Malvinas con su experiencia, tiene que quedar como legado en las futuras generaciones, no solo en aquellos que ocupamos un cargo ejecutivo o algún cargo legislativo o judicial, sino sobre todo en nuestros jóvenes, que no se pierda Malvinas. Por eso este proyecto de ley es tan importante adherir al proyecto nacional. Por eso le voy a solicitar a mis pares que apoyen esta iniciativa, porque Malvinas es un sentimiento. Veíamos en las imágenes el perro Cisnero, un soldado que aportó su sueldo por la causa Malvinas. Y al teniente primero Esteve, cuya carta les recomiendo a su padre que lean, como así también los videos de Malvinas que los pueden encontrar en todas las plataformas sociales, sobre todo para que nosotros le podamos transmitir también a los jóvenes que Malvinas va a ser siempre una causa de todos los entrerrianos, de todos los argentinos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Fleitas. Diputada Decaux, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestro bloque vamos a apoyar la adhesión de la Ley Nacional 27.671 del año 2022, realizada durante el gobierno anterior. Malvinas es una causa nacional, un reclamo legítimo e imprescriptible de soberanía. Por ello, es importante que en cada espacio, en los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, sigamos generando conocimiento y sentido de esta causa. Debemos remarcar la importancia de que es un reclamo legítimo por el que lucharon nuestros soldados, nuestros héroes de Malvinas. Sin dudas, para el sentir nacional y para el razonamiento y conciencia histórica de nuestro pueblo, Malvinas es y debe ser un punto de conexión en un país marcado por las diferencias. Malvinas es lo que nos une. Y es por ello, y fundamentalmente por las futuras generaciones, es que la cuestión de Malvinas tiene y debe estar presente, por la memoria de quienes perdimos y de los que quedaron acá con el dolor de ver a sus compañeros caídos. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y espero que a partir de esta ley, y fundamentalmente desde esta Cámara, sostengamos el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, y realmente repudiemos todo acto o todo intento de desmalvinización. Tengamos presente, no solo de maneras discursivas, sino en la praxis
y en la acción la importancia de este reclamo. Las Malvinas son argentinas y los argentinos vamos a estar eternamente agradecidos con cada uno de nuestros soldados. Gracias. Muchas gracias, diputada Decó. No habiendo más pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 3 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 30 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestar su voto. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado el artículo cuarto. Es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 47, dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se crea la Agencia de Desarrollo de la Provincia de Entre Ríos, bajo número de expediente 28.649. En consideración, diputado López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, y con el propósito de no omitirlo más adelante, y teniendo en cuenta que el proyecto carece de un artículo de forma, voy a solicitar que como último artículo se incorpore el artículo 13 como artículo de forma. Dicho esto, señor presidente, la Agencia de Desarrollo que se pretende crear con esta norma será un ente de derecho público con autarquía funcional, administrativa, financiera y técnica, y que va, obviamente, a estar dotada de capacidad jurídica para actuar en todos los ámbitos, tanto sean públicos, privados, con patrimonio y presupuesto propio. El objetivo central es fortalecer, acompañar y promocionar las exportaciones, la atracción de inversiones y también simplificar la maraña regulatoria que tienen que sortear las empresas en el desarrollo de sus actividades. Está enfocada de manera específica en las micro, pequeñas y medianas empresas que obviamente, señor presidente, son quienes tienen mayor dificultades a la hora de acceder a mercados internacionales o a la hora de completar asociaciones con otras empresas para incrementar el valor o agregar valor a las cadenas productivas que tiene la provincia de Entre Ríos. Organismos de este tipo existen ya desde hace tiempo en otras jurisdicciones del país, tal como lo destacó el ministro Bernaudo, que concurrió a la comisión a presentar el proyecto, quien también, vale la pena decir, hizo un reconocimiento o destacó que esta iniciativa es una iniciativa que desde su ministerio se venía trabajando en gobiernos anteriores y que hoy, señor presidente, podemos darle el primer impulso legislativo transformándolo en ley. Obviamente,
está de más argumentar que incrementar las exportaciones, atraer inversiones a la provincia, diseñando, implementando estrategias para lograrlo, desarrollar programas y herramientas que signifiquen los trámites regulatorios administrativos que tienen que sortear las empresas, el acompañamiento del Estado a los empresarios agrícolas, ganaderos, industriales que deben concurrir a jornadas o eventos internacionales de determinados productos, a mercados lejanos, con el propósito de poder lograr abrir los mismos a productos entrerrianos. Obviamente que permite lograr ingresos para el país, para la provincia, colocar de mejor manera y a mayor valor los productos entrerrianos, pero también, señor presidente, fundamentalmente generar empleo genuino del sector privado en la provincia de Entre Ríos y de esta manera poder combatir progresivamente la pobreza que tiene la provincia. Obviamente, el proyecto, al momento de ser tratado en comisión, si bien tuvo algunas observaciones que seguramente van a realizar los diputados de distintos bloques, es un proyecto que, por lo menos en comisión, todos manifestaron la necesidad de acompañar y contar con la herramienta. Así que, sin más, señor presidente, yo voy a pedir el acompañamiento de los señores y señoras diputados a este proyecto y que hoy podamos dar el primer paso, la media sanción legislativa, para que este proyecto se transforme en ley. Gracias. Gracias, diputado López. Diputada Rosso Garay, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, decir que voy a acompañar este proyecto porque estoy convencida en que el Estado solo no puede y que el privado tampoco. También doy una valorización a todo lo que se trabajó, pero también quiero contarles brevemente una experiencia de lo que pasó en Gualeguaychú. Se conformó lo que fue el Buró Productivo, que fue un espacio, una agencia de desarrollo donde se fusionó el Estado con el privado, donde estaba integrado por el INTA, el INTI, los industriales, el sector agropecuario, el sector comercial, entidades intermedias, y donde a partir de esa conjugación con el Estado se pudo comenzar a trabajar un norte, un proyecto sobre la reactivación económica a través de la producción, donde se analizaron cadenas de valor, donde se hizo hincapié en las falencias que tenía tanto el sector comercial como el sector industrial. O sea que desde ese lugar y desde esa experiencia, por supuesto que voy a poner un voto de confianza en la creación de esta agencia, pero también, antes de continuar, también cuento que se fortaleció y apoyaron tanto todas estas entidades intermedias que se formalizó bajo una ordenanza, teniendo un presupuesto para que esta agencia de desarrollo pudiese continuar. Pero no obstante a eso, también debo de decir algunas situaciones críticas por las que estamos atravesando a nivel nacional y también a nivel provincial. Datos que dice CEPA, que en desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2025, en Entre Ríos cerraron 729 empresas, bajo la caída de consumo, la falta de créditos y otros factores. Entonces, creo que es necesaria la creación de esta agencia para pensar de manera conjunta cuál es la salida. ¿Cuál es la salida de esta crisis, de estas pérdidas? Porque sobre todo tiene un impacto directo en la desocupación. Más de 400 personas perdieron formalmente su trabajo.
Bueno, voy a reducir porque quiero hacer hincapié sobre todo en un proyecto de autoría de la diputada Sof, donde especifica concretamente que Entre Ríos necesita la emergencia PYME. La emergencia PYME no únicamente en un concepto como lo desarrollaba anteriormente, sino una emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera, tarifaria, para las micro y pequeñas empresas. Son el segmento de lo que anteriormente el diputado que me antecedió en la palabra estaba enunciando que se iba a focalizar la Agencia de Desarrollo. Y para finalizar, quiero hacer mención al rol del Estado. Hacer políticas públicas sin resultado tiene un costo social y humano demasiado alto. Por eso hoy comparto esta experiencia que mencioné anteriormente como una experiencia que fue real, que fue acompañada y que sobre todo se planificó estratégicamente para dónde iba a ir el desarrollo económico de una ciudad. Así que lo considero igual a esta Agencia de Desarrollo dentro de la provincia. La articulación público y privado no es una utopía, es una herramienta concreta para sostener el empleo, fortalecer nuestras cadenas productivas y hay que invitar al privado a trabajar con el Estado, no solamente entregarle al privado al Estado para que lo trabaje. Cuando el Estado se retira, no avanza el mercado, avanza la exclusión. En tiempos de crisis, lo público y lo privado no compiten, se necesitan. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Bailo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser muy breve. Nosotros vamos a acompañar desde el bloque este proyecto de ley. Algo de lo que pensaba decir ya lo dijo el diputado López y lo reconoció el actual ministro de Desarrollo Económico en la reunión de comisión que se trató este expediente, admitiendo de que un insumo muy importante para la redacción del proyecto había sido los antecedentes generados en la anterior gestión, en la última gestión del gobernador Bordet en los últimos 4 años. Y quiero destacar ahí la decisión del ex gobernador Bordet, que se canalizó a través de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Producción y la Vicegobernación. Nuestra actual presidenta de bloque, trabajamos en conjunto para elaborar, digamos, un proyecto en desarrollo de esta agencia. Y fue, no sé si es mejor, si es peor, no importa tampoco, pero fue un trabajo como por lo menos a uno y a nosotros nos gusta hacer. Tomado desde las bases, se hicieron muy participativo, se hizo una reunión, recuerdo, en un edificio de la aduana de Concepción del Uruguay, pues la realidad productiva de la provincia en la costa del Uruguay es una y en la costa del Paraná es otra, entonces esa diversidad productiva tiene distintos actores, distintos representantes, esa diversidad, y se convocó a todas las cámaras de aquella región, si yo no recuerdo mal, aquello fue en el primer semestre del 2022 y se compartió con las entidades de la producción este proyecto. Ellos hicieron su aporte, en base a eso se fue elaborando todo un borrador de proyecto. Luego se hizo una reunión acá en la costa del Paraná, en la empresa Molino San José, en el Parque Industrial de Paraná. Eso yo ya no estaba en el Ministerio de Producción, tenía otra responsabilidad en el Gobierno Nacional. La protagonizó la actual presidenta de bloque, en aquel momento vicegobernadora, perdón, y también se sometió a masa crítica, digamos, en nuestra idea de creación de esta agencia de desarrollo y se recibieron los aportes de los distintos sectores productivos. Y es indudable, como decía el diputado López, que la promoción, que necesitamos agregar valor a la producción. Significa el desarrollo armónico y equilibrado de nuestra provincia, significa fortalecer el arraigo, significa la creación de puestos de calidad de trabajo, y en ese sentido se tiene que dar un trabajo de sinergia entre lo público y lo privado porque no todo
Es más, la gran mayoría de nuestras empresas le cuesta desarrollar su plataforma exportadora o su sector externo. Y en ese sentido nosotros teníamos, quiero recordar, un programa en el cual se le contrataba a las empresas para la primera exportación un profesional durante un periodo de 6 meses para que la asesore y le genere su plan de negocio para desarrollar su primera exportación. Yo no tengo conocimiento, no lo digo como una crítica si la actual gestión lo sigue haciendo, quizás lo sigan haciendo. Yo creo que es necesario y es imprescindible el acompañamiento, la tutela del Estado en esa escala de pequeño y mediano productor, o empresario, perdón, para lograr la primera exportación, consolidarse en el mercado externo, que no es un sector para entrar y salir como de la dinámica comercial como puede ser el mercado interno, sino que requiere de otra planificación, otra previsibilidad y otro financiamiento, y el Estado debe acompañar de alguna manera, sobre todo a estas empresas que están desarrollando su plataforma exportadora. Por eso vemos de manera positiva, porque queremos mantener la coherencia. Nosotros trabajábamos en este sentido, no llegamos a conformarlo en un proyecto de ley, pero dejamos el insumo, tal como lo reconoció el ministro Bernaudo, para que esta gestión pueda avanzar en este proyecto que hoy estamos tratando. Por lo expuesto es que vamos a acompañar el proyecto, como adelanté al inicio del uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Bailo. No habiendo más pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas, con la incorporación propuesta por el diputado López en el artículo 13, que es de forma, el dictamen de la Comisión de Legislación General, con la modificación propuesta, propiamente dicha, que por contar de 12 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 29 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular, de acuerdo con el artículo 109 del reglamento, esta presidencia propone que la votación se haga por capítulos. Bien, con el asentimiento se vota el capítulo primero, que comprende los artículos 1 y 2. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el capítulo segundo, que comprende los artículos 3 al 6, inclusive. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el capítulo tercero, que contiene los artículos 7 y 8. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el capítulo cuarto, que contiene los artículos 9 y 10. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el capítulo quinto, que contiene los artículos 11 y 12. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo 13 es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 48, dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de una fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de Victoria, con el cargo vitalicio de construir la Escuela Secundaria y Superior número 1 Raúl Truco, del Departamento Victoria.
bajo número de expediente 28.790. En consideración. No habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 3 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 29 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 49. Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación efectuada por la Municipalidad de Cerrito de un inmueble de su propiedad, destinado a la construcción de una estación reguladora de presión de gas del Parque Industrial Intendente Orlando Lovera, bajo número de expediente 28.791. En consideración. No habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 3 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 29 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular, a mano alzada, perdón. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, manifestar su voto. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 50. Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra básica y reconstrucción ingreso a Villa Paranacito, bajo número de expediente 28.801. En consideración. No habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 3 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación.
Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 28 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Conforme al artículo 81 de la Constitución, se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo tercero, de forma queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 51, dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a donar el vehículo marca Renault Traffic modelo 1987, dominio BBQ 289, a favor de la comuna de la localidad de La Clarita en el departamento Colón, el cual será destinado para uso interno como utilitario, bajo número de expediente 28.805. En consideración, no habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de un artículo de fondo y uno de forma, se vota en general y en particular. Conforme al artículo 81 de la Constitución, se requieren 2/3 de los votos. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 26 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Se encuentra en consideración el orden del día número 52, dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia a adquirir mediante compra directa un inmueble con destino a la Policía de la provincia de Entre Ríos y afectado al funcionamiento de la Comisaría Primera, dependiente de la Jefatura Departamental de Paraná, bajo número de expediente 28.602. En consideración, habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 3 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 25 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular, a mano alzada. Se vota el artículo primero. De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 53, dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Viale, con destino al funcionamiento de la Escuela Primaria número 205 Amalio Zapata Soñés y de la Escuela Secundaria número 75 Amalio Zapata Soñés, del Departamento Paraná, bajo número de expediente 28.855. En consideración,
No habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 3 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 25 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 54, dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, autoría del diputado López, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a donar el vehículo marca Ford, modelo EcoSport, dominio HQT 566, a favor de la Municipalidad de General Campos, Departamentos Concordia, bajo número de expediente, Departamento San Salvador, bajo número de expediente 28.667. En consideración. Habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico el dictamen de la Comisión General de Legislación General, el que por constar de 2 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 25 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. De acuerdo al artículo 81 de la Constitución, se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo tercero es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.